Hola a todos, como siempre un placer poder compartir con ustedes algunos de estos temas tan interesantes que se han presentado durante nuestro congreso de Makestreams. Mi tema es un tema que, como ustedes podrán apreciar, no lo vemos con frecuencia, pero vale la pena tocarlo porque la situación actual, como ustedes se darán cuenta a través del curso de la plática, requiere que cada vez estemos más pendientes de los aspectos éticos del ejercicio de nuestra profesión. Para esto voy a referirme durante el curso de la misma a algunos datos que se obtuvieron de un cuestionario internacional realizado por las diferentes iniciativas acerca de la investigación cerebral en todo el mundo y en el cual se participó de manera importante para tratar de delimitar el marco bioético de no solo de las neurociencias, sino de la ciencia y la medicina en general. Esto me toca involucrarme como miembro vocal de la Comisión Estatal de Bioética de nuestro estado de Jalisco y agradezco pues la atención que me presten. Primero que nada, la pregunta sería, ¿la moral, la ética es una cosa solo de humanos? Si es así, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y si esto se ha estado cuestionando durante muchos años porque nos ha costado trabajo aún en la actualidad y aún en países muy desarrollados llegar a la conclusión de que el humano, el ser humano es un animal más en este mundo y que lo que nos hace probablemente humanos sería el pertenecer a una clase como los mamíferos y a un grupo que es el grupo de los primates y que estos se caracterizan por tener una cooperación muy importante, por tener flexibilidad social, es decir, adaptarse a las situaciones que ocurren en un grupo, tener empatía, que es fundamental, y altruismo. En la actualidad también se debate la posibilidad de que algunos chimpancés como los bonobos pudieran tener eso que llamamos teoría de la mente. Claro que esto último va a ser un poquito más difícil de comprobar. Ustedes saben que en el caso de la empatía, pues está relativamente en el rango de lo emocional y significaría saber o sentir lo que tú sientes. ¿Sí? Y sabemos que existen ahí las neuronas de Round-Ship, las neuronas del espejo. Y por otro lado, la teoría de la mente es algo más complejo, es saber que tú sabes, que yo sé que tú sabes. Es decir, es algo un poquito más complejo, pero se debate aún a partir de 30 años a la fecha, se sigue debatiendo la posibilidad de que algunos primates tuvieran esta otra opción de la teoría de la mente, quizá en una situación de grado menor. Sin embargo, los aspectos éticos, los aspectos morales, no solo se dan en especies superiores, si nos consideramos una de ellas. Yo no la considero superior, yo creo que somos una especie más con ciertas características que nos han permitido en un momento determinado tener un mayor éxito evolutivo y obrando la selección natural, pues nos tocó la suerte de tener lo que tenemos, para bien o para mal, ¿verdad? Pero vamos, mucho de la ética está relacionado con las funciones emocionales básicas, que son diseñadas simple y sencillamente para sobrevivir. El miedo, la ira, el hambre, la sed, el placer sexual, son situaciones que en un momento determinado están diseñadas para sobrevivir. Pero si avanzamos un poquito más en la escala, sobre todo de relación social, cuando los primeros hombres u homínidos ya en grupo empiezan a crecer y a tener que compartir más situaciones, entonces las emociones son afectadas por la socialización y entonces las emociones quedan diseñadas para la convivencia a partir de la empatía, la gratitud, la cooperación, el altruismo, la solidaridad, la compasión y consolación, la reciprocidad, la esperanza y la resiliencia.
Pero existe además de tener todo esto, la dimensión moral de la emoción en la que reconocemos a los otros. Yo reconozco que yo, obvio, tengo que sobrevivir y para eso, pues mis emociones primarias básicas me dan lo necesario y para sobrevivir tengo unas normas de convivencia social en las cuales hay que jugar, por así decirlo, hay que jugar con una serie de elementos sociales, de señales, de normas y de reglas. Pero el respeto a todas esas dimensiones sociales, a todos esos otros interactuantes, depende o es una dimensión moral más elevada, en la que yo reconozco a otros con los mismos derechos que yo tengo. Discernimos como sociedad sobre lo que es correcto en un contexto sociocultural y ¿para qué? Pues para tener la protección y el cuidado que nuestra humanidad, que nuestra especie requiere. Entonces, hay que tener claras las dimensiones morales, las de autopreservación, que se observan también en primates, incluso primates menores, como es este caso del lori, ¿sí? Pero que conforme vamos complejizándolo, se conserva o se centra en la preservación de la red génica primaria. Nuestros genes, acuérdense, o según lo refiere Richard Dawkins, los genes brincan de un cuerpo a otro, básicamente. Lo que se transmite realmente, lo que evoluciona realmente son nuestros genes. Los genes que nosotros aportamos para tener un hijo, lo que garantizan es que nuestros propios genes van a preservarse. Y esto hace que tengamos una relación de dimensión moral más estrecha con lo que es nuestra primera red o familia y que esta puede identificarse incluso en estudios de imagen, como ustedes pueden ver aquí la reciprocidad, ¿verdad? En este caso mediada por vías dependientes sobre todo de oxitocina, de dopamina y de vasopresina. Después tenemos un nivel más elevado de filiación, que es el de la familia, ¿no? Una cosa son los hijos, lo más estrecho, y otra cosa es la familia extendida para la cual tendremos un nivel de atención muy grande, pero que se diferencia del de la familia nuclear. Claro que hay familias como la que aquí aparece, que bueno, pues la extensión es bastante y que sabemos que en los años 30, años 20 no era raro este tipo de familias tan extendidas. Finalmente tenemos la otra dimensión de la moral, hasta donde los aspectos morales tienen que ver ya no conmigo, ya no con mi familia, sino con una sociedad complejísima en la que lo que nos va a diferenciar es la capacidad que tengamos de tolerar las diferencias culturales, las diferencias sociales, el no polarizar las situaciones de opinión, las situaciones económicas. ¿Por qué? Porque eso va en alguna forma a afectar nuestro entorno moral, nuestro entorno ético hacia los otros. Y aquí es donde se viene la situación más compleja. Nosotros podemos decir que trabajamos, que hacemos muchas cosas para proteger a nuestros hijos, nuestra familia, ¿sí? Y en alguna forma para proteger nuestro entorno social. Pero en nuestro entorno social, como ustedes van a ver, tenemos una serie de elementos históricos que no representan otra cosa más que ese esfuerzo de generar una sociedad que sea lo más igualitaria posible, al menos en los derechos básicos, como fue la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, para que sea también el derecho al voto, el derecho a la elección, el derecho de las mujeres, en este caso, para acceder a la justicia, para acceder a la democracia, su participación electoral y más recientemente la Carta Universal o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son productos morales de una sociedad que intenta en alguna forma convivir de una manera pacífica y sana. Las premisas son muy claras. A través del tiempo, a través de la evolución, las herramientas biológicas de la convivencia y cooperación
no han avanzado tan rápido como ha avanzado la sociedad. Nuestro cerebro no ha modificado un ápice en los últimos 250,000 años. En cambio, a partir de la revolución agrícola, hace apenas 10, 12,000 años, la sociedad cambió de una forma de vida cazador-recolector a tener que vivir en pequeñas aldeas que se fueron convirtiendo en pueblos, que se fueron convirtiendo en ciudades y en grandes urbes, donde la relación entre muchos individuos generó la aparición de jerarquías, de dominio, de guerras, de enfermedades, de leyes de posesión, donde surge el dinero como otro elemento importante en lo que era la confianza en lo que sería el trueque. Es decir, todos los elementos biológicos cerebrales que la selección natural a través de la evolución nos han dado para tener una convivencia no han evolucionado tan rápido como ha evolucionado la sociedad, y eso aunado a que en la actualidad la tecnología, las imágenes funcionales, la biología molecular, la genética, la neurobiología evolutiva surgen o empiezan a crecer en una gran aldea global donde la pluralidad y la diversidad son o deberían ser el rango distintivo. ¿A qué me refiero con esto? Hemos avanzado tanto socialmente que esto ha permitido que la ciencia avance mucho. Y eso ha sido muy complejo porque no empata muchas veces el desarrollo tecnológico y científico con el crecimiento social, educativo, económico, y entonces se espera que también genere un conflicto en la convivencia ética. Y aquí es donde a los profesionales de cualquier disciplina nos toca hacer algunas reflexiones. Miren, la evolución, todos ustedes la reconocen, claro, ¿sí? Y reconocen a Charles Darwin, que en 1859 publica El origen de las especies, y con esto cambia totalmente el sentido de la moralidad. La moralidad religiosa pasa al cajón de los archivos muertos para que la evolución, obrando la selección natural, tome las riendas hasta la fecha, hasta el día de hoy, siga siendo lo que rige sobre todo el porqué de los avances de la ciencia, sobre todo biológicas. Lo bueno fue que Charles Darwin nos dice por primera vez, no somos ángeles caídos, somos simios erguidos. El ser un simio erguido que convive en sociedad obliga a tener ciertas reglas. Y esas reglas pues tienen lo bueno, pero lo bueno principalmente es que se define que una sociedad es tan fuerte como sus miembros sean capaces de adaptarse a las condiciones que el medio les va imponiendo. Y en esto Darwin dijo que era la supervivencia o sobrevivencia del más apto. Lo malo es que muchos no lo entendieron, ¿no? Entre ellos Herbert Spencer, que comentó y empezó a, por así decirlo, a difundir o a divulgar la permanencia de los más fuertes, ¿no? Que la supervivencia estaba basada en aquellas especies que fueran más fuertes. El pez grande se come al pez chico propiamente, ¿no? Y esto generó cosas muy feas. Lo más feo que ha generado hasta ahora ha sido esto, ¿sí? Es decir, un grupo de personas que se consideran mejor que otros, se consideran más fuertes, se consideran mejores humanos que otros, ¿sí? Y entonces son capaces de eliminar a 6 millones de judíos. Y ustedes dirían, bueno, 6 millones de judíos es pésimo esa situación, pero no fue solo eso, sino que también eliminaron a sus propios compañeros alemanes que tuvieran alguna tara física o mental. Y el argumento era muy sencillo. Estos sí son iguales que a mí, que yo en cultura, quizás son iguales que yo en piel, en color de piel, en cuestiones físicas, pero me cuesta 60,000 marcos
anuales cada uno de estos discapacitados, ¿sí? Y entonces mejor los mato, ¿sí? Los llevo a la cámara de gas y entonces no solo aquel que no tiene tu raza, sino el que no tiene perfección física deja de ser necesario, ¿sí? Lo peor es que dentro de eso, no sé si sepan, pero los neurólogos nos vimos involucrados y nos representó este señor llamado George Scatterbrain, que publicó algo muy curioso. Dijo, si yo saco extractos de cerebro de pacientes con esclerosis múltiple, no hay riesgo de contagio. Obvio, utilizó voluntarios, entre comillas, ¿sí? Probablemente judíos o lo que haya sido, pero esto era inaceptable. Sin embargo, esto le generó hasta un premio, ¿no? Porque decía, bueno, pues si inyectas extractos de cerebro en pacientes con esclerosis múltiple y no se incrementa el riesgo de esclerosis múltiple en el receptor, quiere decir que esta enfermedad no es contagiosa, bravo, ¿no? Sí, el problema no es el qué, sino el cómo lo haces, ¿no? Dejando a un lado totalmente la conducta ética. La conducta ética en la toma de decisiones que afectan a millones de seres humanos en un entorno ecológico frágil como el nuestro debe ser un marco de convivencia si queremos subsistir como especie. Miren, pocas veces nos detenemos a reflexionar en esto, pero cuando una sociedad está polarizada, cuando los riesgos de nuevas guerras nucleares, cuando el calentamiento global y este tipo de problemas empiezan a ser altamente publicitados, y qué bueno que así lo sean, ¿sí? Empieza a haber como un cisma en las cuestiones de orden moral y entonces podemos llegar a sálvese el que pueda, ¿no? Y olvidamos que vivimos en un entorno donde todos como especie somos importantes, todos tenemos algo que hacer. Las neurociencias son muy tempranas y obvio la neuroética tiene apenas unos cuantos años, pero las neurociencias juegan un papel importante en dos aspectos. Uno, para conocer cuál es aquella parte biológica del cerebro que a través de la evolución ha permitido que tengamos como especie una conducta cooperativa, conducta de compasión hacia los demás, que ustedes la pueden observar en muchos animales, pero que se hace más evidente en primates. Estamos haciendo una parte de la neuroética, lo que llamamos neurociencia de la ética, estudiaría, o su objeto de estudio sería qué partes del cerebro son las responsables de esta conducta. Y por otro lado tenemos el análisis de la ética de las neurociencias, que es la que analiza la investigación y nuestra conducta al prescribir, por ejemplo, o al diagnosticar como miembros de un grupo, en este caso neurólogos, y en el ámbito pues de lo que es la medicina. Pero entonces hay que entender muy claro los conceptos. La ética nace apenas en mayo de 2002, la neuroética, y en un evento que fue muy publicitado, que fue muy intenso, en el que se dio precisamente estas dos ramas de estudio, la ética de las neurociencias, que trate de analizar la corrección o incorrección en la investigación neurocientífica y en sus aplicaciones disciplinares, en nuestro caso la neurología, y también la neurociencia de la ética, que pues trata de descubrir las bases cerebrales de la conducta moral. Por otro lado, sabemos que la esclerosis múltiple, que es nuestro objeto de reunión, tiene un efecto devastador en la vida de los pacientes, en todas sus expectativas físicas, sociales, financieras, de relación conyugal, de relación familiar, de daño psicológico, que es en ida y vuelta del paciente a la familia, de la familia al paciente, y afecta hasta a los cuidadores, y afecta al médico, y el médico afecta al paciente. La complejidad y la cronicidad de la enfermedad hace que las preocupaciones en la esfera ética que recae sobre el médico pues sea muy amplia. No es lo mismo ver y platicar con un paciente a quien le acabas de diagnosticar esclerosis múltiple y que tiene un EDSS de 0, ¿sí? Punto 0, cuando existen 15 modificadores de la enfermedad, algunos de alta eficacia, etcétera, que en 1993 cuando salía el primero o antes cuando no había, ¿sí? Entonces uno
en la actualidad es un poco diferente a lo que sucedía antes. Y lo otro, en el curso de la evolución sabemos que no es lo mismo lo que vas a platicar a un RR que a alguien que ya entró a secundaria progresiva. Como enfermedad neurodegenerativa, entonces es un reto médico y científico que afecta todo, prácticamente todo nuestro ejercicio durante el conocimiento del paciente. Y no solo a nosotros, sino a las instituciones que lo acompañan. Nos pone una disyuntiva en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tú lo vas a tener que acompañar y el paciente te va a preguntar, oiga, ¿me voy a curar? Y entonces tú entras en un dilema ético, porque si le dices mentiras, si le dices que sí se va a curar, no cuentas con ninguna evidencia que así sea. Si le dices vas a mejorar, sí, pero también la evidencia que tiene sobre mejoría, hay que ver si es una mejoría solo sintomática o si va a mejorar el curso de la evolución de la enfermedad. Y lo tienes que discutir con las evidencias. No le puedes decir al paciente algo que él quiera escuchar simplemente para tú tener una postura más cómoda. Y esto es un dilema moral o ético que se presenta también en cuanto a sus expectativas a futuro. Oiga, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Tengo hijos? ¿No los tengo? ¿Sí? Si soy un profesional, nos ha tocado con muchos médicos, cirujanos, que al hablar con ellos decimos, bueno, pues aprovecha todo el tiempo que puedas operar posiblemente porque es factible, si no es 100% comprobable, pero puede ser que en algún momento determinado ya no puedas hacerlo, ¿no? Entonces sabemos que los dilemas que se van a presentar son muy complicados y entonces un grupo muy importante a nivel internacional, que son los grupos de las iniciativas del cerebro a nivel internacional, que ustedes pueden apreciar aquí, se reunieron y se realizaron una serie de cuestionamientos neuroéticos que estaban guiando principalmente la investigación y la práctica neurocientífica, desde la investigación básica hasta la neurología clínica. Y se observaron los dilemas éticos más comunes en los neurólogos y me voy a referir a solo aquellos relacionados directamente con esclerosis múltiple u otras enfermedades neurodegenerativas en las que uno de los dilemas éticos fundamentales es que la relación entre el médico y el paciente y la familia, cuidadores, médico con familiares, médico con cuidadores, es sumamente compleja. Hay que entenderse, hay que tener una línea de pensamiento donde tenemos que escucharnos todos. Por otro lado, retos muy importantes significan la justicia en el acceso a los sistemas de salud y a los tratamientos. En México, el 90% de los pacientes es atendido en el sector salud, un 5% es atendido por los seguros de gastos médicos mayores y el otro 5% simple y sencillamente no es atendido. Y aún en algunas instituciones los pacientes no cuentan con tratamientos y en los que cuentan con tratamientos no siempre tienen la disponibilidad del medicamento que va a ser efectivo para ese paciente. No es lo mismo dar un medicamento para la esclerosis múltiple que para la esclerosis múltiple de alguien en particular. Dilemas éticos muy relacionados es aquello que tenemos que preocuparnos por evaluar los ensayos clínicos. Ustedes saben que los ensayos clínicos generalmente cuando son publicados, pues dicen que les fue muy bien, ¿sí? Y si ustedes ven la estadística y ven los resultados, dicen, bueno, pues sí, hay diferencia estadística importante y esto se considera clase 1A de evidencia. Sí, pero hay que buscar el truco. Ejemplo, uno, si yo utilizo placebo, tengo que ver, mi obligación como médico es ver que ese placebo solo se haya usado un tiempo importante en el que la posibilidad de riesgo para la persona que lo va a tomar sea mínima y que pronto se tenga que switchear o, para ser más correcto, cambiar al tratamiento con activo. Por otro lado, y esto se ha dado últimamente, ustedes han observado que muchos de los ensayos clínicos se comparan con gold standards muy bajitos, ¿sí? Es como querer comparar, no sé, a King Kong con un mono araña, ¿no? Si ustedes se fijan, están utilizándose medicamentos de alta eficacia, anticuerpos monoclonales,
comparados con teriflunomida o comparados con interferón. Entonces, desde de antemano, pues ya hay una diferencia enorme y creo que la ausencia de aquellos head-to-head está haciendo falta, aunque financieramente no le resulte muy viable a los productores de medicamentos. Tenemos que estar pendientes de todo eso y si bien aceptamos resultados, hay que ser muy críticos. Otra cosa muy importante en esto es la calidad de vida del paciente. ¿Cuántos de los ensayos clínicos están viviendo calidad de vida? Yo les puedo asegurar que hay pacientes que están asintomáticos, que están muy bien, no han tenido recaídas, tienen un NEDA 3 o NEDA 4 y sin embargo son personas totalmente infelices porque desde el punto de vista psicológico se sienten mermados. No les preocupa si se pueden desplazar o no, les preocupa más que el marido o el hijo no tenga una buena relación con él y eso afecta más la calidad de vida que la posibilidad de desplazamiento y no lo digo yo, hay una gran cantidad de estudios que así lo han demostrado. Los médicos tenemos que estar preparados para considerar cómo decir la verdad a cada paciente y tenemos también la obligación de respetar el derecho a su toma libre de decisiones. Este es otro dilema enorme. Los pacientes que nos dicen, oye, doctor, pues yo voy a dejar el tratamiento porque voy a ir con un brujo o voy a ir a tomar el té de no sé qué o lo que quieran y gusten. Nosotros tenemos la obligación de informarle, de decirle, mire, eso que usted hace, pues no tiene ninguna evidencia, no tiene eso, pero al final de cuentas, si usted decide hacer eso, yo le recomendaría, pues hágalo además de lo que ya estamos haciendo. Pero si el paciente no quisiera, tenemos que respetar su derecho a la libre toma de decisiones, ¿sí? Pero con la previsión de proveer al paciente la información y el apoyo que requiera, ¿sí? Para tomar esa misma decisión. Si le podemos acercar algo de bibliografía, si podemos platicar con toda la familia. Acuérdense que hay pacientes que tienen problemas neuropsiquiátricos, cerca del 50%, y el 60% tienen problemas cognitivos. Entonces, tal vez valga la pena hacer una reunión con la familia y los cuidadores y explicarles antes de que tomen una decisión. Cuando se toma una decisión con una información basada en evidencia científica, pues ya queda, a final de cuentas, solo el derecho del paciente y su decisión. Tenemos que estar conscientes de confrontar el dilema de lo que creemos que hacemos bien contra lo que el paciente desea hacer. De eso se trata lo que estaba comentando, ¿no? Yo sé que está mal que el paciente no haga esto. Yo creo que estoy bien al decirle esto. Pero, ¿qué es lo que el paciente desea hacer? Todos hemos estado en ese dilema y nos vamos muy confundidos a casa después de tener un paciente que ha decidido abandonar un tratamiento porque sabemos lo que le espera, ¿sí? Por otro lado, si escuchamos, si tenemos la paciencia de escuchar al paciente, de ayudarle a aceptar a través de nuestro interés en su caso y, ¿por qué no?, de nuestra compasión ante la situación, esto le puede ayudar a tener una actitud más positiva basada en la información y en las expectativas que tenemos con los nuevos tratamientos, con la rehabilitación, con el conocimiento cada vez mayor de los mecanismos fisiopatológicos, etcétera. En pocas palabras, si tenemos esto de la comunicación pasiva, debemos saber que es de tanta importancia que no solo afecta el estatus psicológico de un paciente, sino que está confirmado que el propio curso de la enfermedad mejora. Es decir, una comunicación compasiva es útil como terapia modificadora de la enfermedad. Quiero invitarlos a través de MedStreams, ¿sí? Les va a llegar a muchos de ustedes. Espero que la mayoría de los neurólogos nos puedan ayudar, no a MedStream, porque no es más que la iniciativa de contestar un cuestionario que les vamos a hacer llegar después acerca de cuáles son los dilemas éticos que con mayor frecuencia ustedes se enfrentan. Y obvio, es totalmente anónima la encuesta, pero sí sería muy importante
tener un diagnóstico situacional de cómo andamos en nuestro país en cuestiones de neuroética, al menos en la neuroética de las neurociencias, ¿no? Y pues no me resta más que agradecer mucho la invitación que me hace el comité directivo de Mextreams y el gusto de poder estar comunicándome con todos ustedes. Los quiero mucho y los recuerdo mucho. Que estén muy bien.